En las clases anteriores habíamos explicado gran parte de los trámites legislativos. Hablamos sobre los quórum, sobre los trámites de una ley, y anteriormente, cuando subimos material Schoology, habíamos hablado de los poderes del Estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Ya podríamos decir que con la clase de hoy determinaríamos el funcionamiento del Estado. Ya en nuestra siguiente clase vamos a hablar de ciudadanía. Por ejemplo, organizaciones sociales, qué rol cumplen, partidos políticos, los derechos ciudadanos, ya, el rol de la prensa. Hoy día terminamos con la oficialidad del Estado. ¿Ya? Hoy día vamos a ver las elecciones en Chile, entre la representatividad y el empate. La idea de hoy, nuestro objetivo, es comprender los tipos de elecciones en Chile. Vamos a ver que a nuestras distintas autoridades se las elige de distintas formas. Hay unos que son por mayoría simple, mayoría absoluta, existe el concepto de segunda vuelta, que son las elecciones primarias, ¿ya? Esos tipos de elecciones. Lamentablemente, la elección parlamentaria es muy controversial. Es un sistema nuevo, que solo ha existido una elección con ese sistema, ¿ya? Y es bastante engorroso. Yo en Schoology les dejé un video súper cortito, como de 3 minutos, incluso menos, donde se explica un poco el sistema. Lamentablemente, en esta clase no lo puedo mostrar, porque la plataforma no me deja entrar el audio, ¿ya? Pero pueden ver el video. Voy a intentar explicar un poco ese sistema, pero el resto es súper fácil. Ahora, como actividad inicial, una pregunta de selección múltiple, ¿ya? Yo la voy a leer y ustedes por el chat escriben la alternativa que creen que es, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, ojo, falsa, en relación al poder ejecutivo? A. ¿Puede indultar a un preso? B. ¿El presidente puede ser reelecto automáticamente? C. ¿El presidente puede enviar proyectos de ley? D. ¿El presidente se preocupa por la soberanía nacional? E. ¿El presidente nombra a los intendentes? Ya la B. Claramente es la B. Bien, un presidente en Chile no puede ser reelecto y la idea es que esta pregunta nos recuerde la materia que empezamos a ver al principio de marzo, ¿ya? Cuando recién ocurrió esta pandemia. A, ¿un presidente puede indultar a un preso? Sí, lo hablamos. Incluso hace poco hubo un indulto masivo, producto de la pandemia. La C, ¿el presidente puede enviar proyectos de ley? Sí, dijimos que se llama mensaje presidencial. D, ¿el presidente se preocupa por la soberanía nacional? Sí, las Fuerzas Armadas están a su cargo. Y E, ¿el presidente nombra a los intendentes? Sí, lo dijimos al principio de toda esta pandemia. Entre los cargos públicos de no elección popular están los intendentes, que son electos por el presidente. Ya. Ahora, ¿nadie tiene alguna duda? ¿No? Escriba por el chat, micrófono. Ya, no aparece. Ya, no dice que no. Ya, vamos a continuar. Ahora, voy a correr esto así para que puedan ver. Ya. Ya. Antes de comenzar con los tipos de elecciones, quiero aclarar dos conceptos, que lo hemos aclarado un poco en clase, pero la idea es que los tengan registrados en su cuaderno. ¿Cuál es el concepto de mayoría simple y el concepto de mayoría absoluta? ¿Ya? La mayoría simple es obtener más votos que el resto de los competidores. Si el competidor A sacó 32% y el competidor B sacó 28%, ganó por mayoría simple el A, el 32. Es simplemente sacar más votos que el otro. Pero mayoría absoluta es obtener
más de la mitad de los votos, o sea, de 50 para arriba, ¿ya? Hay que tener esos dos conceptos claros. Mayoría simple, obtener más votos que el otro. Mayoría absoluta, obtener más de la mitad de los votos. Ahora, el primer tipo de elección son las elecciones primarias, ¿ya? Primero, se desarrollan de forma previa a una elección, con el fin de obtener el candidato definitivo de un conglomerado político para una elección. Doy un ejemplo. Hagamos que vamos a la elección presidencial y la derecha quiere hacer una primaria para definir su candidato. Entonces su elección primaria, por ejemplo, va a ir Joaquín Lavín, Katy Barriga, Van Rieselbergher, por ejemplo. Entonces, la gente que quiera, que no tenga afiliación política, que no esté inscrita en ningún partido político, puede ir a votar a esa elección primaria y votar por cuál candidato quiere. O Lavín, o Katy Barriga, o Van Rieselbergher. Son voluntarias para los conglomerados políticos. Si quieren, hacen primarias. Si no, ellos pueden elegir su candidato de otra forma. Designarlo en alguna reunión o por alguna encuesta. ¿Ya? Es voluntario. Los partidos políticos, los conglomerados, uniones de partidos que quieran, la pueden hacer. Si no, no. Pero sí son vinculantes. ¿A qué me refiero con eso? Voy al ejemplo hipotético que yo di. Hagamos que la derecha hace una elección primaria para la futura presidencial. Va Joaquín Lavín, va Katy Barriga, va Van Rieselbergher. Gana Joaquín Lavín. ¿A qué me refiero con que es vinculante? A que Joaquín Lavín debe ser el candidato. O sea, que el candidato que gane esa primaria debe ser el candidato. No puede el conglomerado decir, ganó Lavín, pero pucha, nos gustaba Katy Barriga. Vamos a llevar a Katy Barriga mejor. No. Debe ser vinculante. El que gana será el candidato. Y además, el triunfador debe obtener mayoría simple. O sea, para ganar la primaria hay que tener más votos que el otro. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? No. Parece que no. Profe, Cuéntame. no entendí eso que eran vinculantes. No, caché. Mira, lo que me refiero con vinculante, que el candidato que gane la elección debe ser el candidato. No pueden cambiar. Por ejemplo, yo te explicaba, hagamos una elección primaria de la derecha para elegir candidato para ser presidente. Entonces, va Lavín, va Katy Barriga, va Van Rieselbergher. ¿Qué ocurre? Que gana Joaquín Lavín la elección. Joaquín Lavín debe ser el candidato de la derecha. Ah, ya, No puede repetirse la derecha después de elegir a otro. ya caché. Vale, profe. Tiene que ser eso. Ya, bacán. Ya, ahora, elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales, al igual que en la primaria, se vota por un solo candidato. Y triunfa el candidato que obtenga mayoría absoluta, o sea, 50 más 1. Si no se obtiene mayoría absoluta, se genera una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. O sea, el que sacó más votos y el que lo siguió. La idea es que en esta segunda vuelta, que se efectúa un mes después, uno de los dos candidatos va a obtener mayoría absoluta. Por solo haber dos candidatos, ¿ya?
Lo que se busca en parte es que se unan fuerzas en torno a estos dos candidatos. ¿Ya? En parte se busca un poco el empate político, ¿ya? Que estas dos grandes fuerzas lleguen al final y unan al resto dentro de su figura presidencial. La foto que está en la diapositiva son los dos candidatos de la última segunda vuelta que tuvimos. El actual Sebastián Piñera y Alejandro Guille, ¿ya? Dato freak. Nuestra Constitución establece que si por alguna causa existiera en la segunda vuelta un empate exacto, entre los dos candidatos, la Constitución establece que el presidente del CERVEL debe reunirse con los dos candidatos y que los candidatos elijan caro sello y tirar una moneda al aire. Y el que gana es presidente. Aunque no lo crean, la Constitución lo establece. Pero es imposible que ocurra eso. Sería que quede la misma cantidad exacta de votos, número. ¿Ya? Es muy difícil, ¿ya? Pero nunca ha ocurrido, pero existe. Ya. Ahora, esto es lo más engorroso. Miren, toda la información que les puse acá, ni yo muy bien conozco el sistema electoral. Y les aseguro que ni siquiera los periodistas que salen en la tele, ni los mismos parlamentarios, lo deben conocer muy bien. Mira, aquí se van a inundar con una serie de información. Y más que nada se la voy a explicar en una diapositiva. Se las puse ahí más que nada para que lo vean, pero mejor se lo explico con esta diapositiva. Ya, con esta diapositiva. Ya, ahora. La E y la I. ¿Ya? Acá están los candidatos. El 1, el 2. Perdón, acá están los cargos. El cargo 1, 2, 3, 4 y 5. Se eligen 5 diputados. Acá están los 5. El total de los 100 votos de la lista A se divide en 5. En los candidatos que más hayan tenido votos. ¿Ya? En la lista E lo mismo. Y lo de la lista I que tuvo 40, lo mismo. Y son electos los 5 que hayan obtenido más votos. ¿Ya? O sea, el candidato que tuvo 100, el candidato que tuvo 50, el candidato que tuvo 33, el candidato que tuvo 60 y el candidato que tuvo 40. ¿Ya? Miren, en el video se entiende un poco mejor, incluso el periodista hace un chiste que hay que ser como casi doctorado en Harvard para poder entenderlo. Aquí es un avance importante que este nuevo sistema electoral parlamentario establece que cada una de las listas que va a competir debe llevar mínimo un 40% de candidatas, o sea, de mujeres. Se avanza un poco, pero no se llega a una paridad de género, solo un 40%. ¿Ya? Y los independientes son electos con menos votos. La idea es que los partidos políticos pequeños tengan cierta representatividad. ¿Ya? Ya, jóvenes.
Por lo cual, tarea, ver el video y cualquier duda ante el llamado sistema matemático de Hond, o sea, imagínense, el sistema electoral es un sistema matemático, me pregunta, ahora, ¿qué es lo particular? Sacando, por ejemplo, una visión más general del sistema. ¿Que por qué en Chile no gana el que saca más votos? Simplemente. ¿Por qué tienen que haber listas? Simplemente tiene que ganar el que tiene más votos y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en lo particular, le da representación. ¿Profe? Ahora, el sistema de ¿Profe? alcaldes. Cuéntame. O sea que al final se escogen los Cuéntame. 5, como el top 5 con más votos, ¿no? Claro, pero de distintas listas. Sí, entendí, gracias. Profe, Porque, por ejemplo, si esta lista ganó, no obtiene sus 5 ganadores. ¿Cachai? Antiguamente sí, po. Antiguamente si esta lista ganaba, todos eran Entonces se electos. vota por persona nomás. Claro, voto más que nada por persona. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? eso era. Ya lo explico. Ya, Profe, ¿cómo se hacen esas ya. listas? Esas listas las crean los partidos políticos. Los partidos políticos se unen a otro partido político y inscriben una lista. Por lo general, por ejemplo, la UDI se une a RN e inscriben una lista, la lista A. Entonces ahí se ponen de acuerdo a cuántos candidatos RN y a cuántos UDI van a llevar. Profe, no entendí, y a la Fernanda. No se entiende nada, no se preocupen. Es inentendible. Pero las cosas raras de la política. ¿Ya? El sistema anterior, que era el binominal, era más entendible, pero era totalmente injusto. ¿Ya? Porque llegaban candidatos que no tenían mayorías, lamentablemente llegaban arrastrados por otros, que sí eran más votados, al Parlamento. Ya, voy a explicar de nuevo. Hay listas. La lista A, E, I. Hay 5 cargos. Se deben elegir 5 diputados. 1, 2, 3, 4, 5. La lista A obtuvo 100 votos. La lista E, 60. Y la lista I, 40. ¿Ya? Se eligen, son elegidos. Acá están los elegidos. El candidato que tuvo 100. El candidato que tuvo 50. El candidato que tuvo 33. El candidato que tuvo 60. Y el candidato que tuvo 40. En sí se eligen las 5 primeras mayorías. ¿Ya? Es como en resumidas cuentas. Se eligen los 5 que tengan más votos. Profe, Cuéntame. al final los elegidos son los que tienen los mayores números, ¿no? Claro, en sí son los que tienen los mayores números. Profe, Cuéntame. eso es principalmente para que no sean solamente los que votó la gente, ¿verdad? Para no arrastrar a toda la lista A o cosas así. Excelente. Porque mira, antiguamente, si este candidato en rojo hubiera tenido 120 votos, el total de su lista, y este hubiera tenido 50, la lista A
por doblar a la lista B, que es la lista que salió segunda, eran electos los dos candidatos de la lista. En esa época podían tener solo dos candidatos. El candidato 2 podría haber sacado 1% de los votos. Pero como su lista doblaba a la otra, los dos eran diputados. La idea ahora es que sea más representativo. Los que tengan más votos van al Congreso. Y ahora, los alcaldes. Profe, Cuéntame, dale. perdón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dos candidatos, no sé si de la misma lista, bueno, dos candidatos tienen como los mismos votos, los eligen a los dos, eligen como a uno de ellos? Eligen a los dos. Si son mayorías, eligen a los dos. Ya. Ahora, elecciones de alcalde. Estas sí que son más fáciles. Se vota por un solo candidato. Pero pueden haber miles. En la última elección, en la papeleta de Iquique, había más de 120 candidatos. Triunfa el que tenga mayoría simple. O sea, el que gane más votos. Y para los concejales, se escogen las primeras 8 mayorías. Hay un voto para alcalde y un voto para concejal. Cuando ustedes van a la urna, marcan en el voto para alcalde su inclinación y en el voto para concejal votan por un concejal. Gana el alcalde que tenga más votos y ganan los 8 concejales más votados. ¿Ya? Fácil. ¿Qué es lo particular de las elecciones de alcalde? Que son las más reñidas. A pesar de ser las más fáciles, donde más competencia hay es la de alcalde. Les doy un ejemplo. Muchas veces pasa en comunas donde los partidos políticos no llegan a formar listas, ¿ya? Y cada uno presenta candidatos. Eso hace que los votos se dividan en muchos candidatos. Y el candidato que tenga más fuerza, gane. Mire, les voy a dar el ejemplo a Katy Barriga, por eso puse la foto ahí. Katy Barriga solamente sacó cerca del 35% de los votos. El problema fue que la centroizquierda llevó 3 candidatos. Uno que se llamaba Vittori, que era el exalcalde, que sacó cerca de un 20%. Otro candidato, que era de la democracia cristiana, se llamaba Abraham Donoso, que sacó cerca del 30%, y una candidata del Partido Comunista, que sacó cerca del 15% de los votos. Si yo sumo los 3 candidatos de la centroizquierda, suman más del 65% de los votos casi. Casi el doble que Katy Barriga. Pero como todos fueron desunidos, y Katy Barriga llevó a toda la derecha a su espalda, sacó un 35% aproximadamente, muy poco, ni siquiera la mitad de la comuna la eligió, solo un tercio, pero ganó. ¿Alguna duda? Ya, Bueno, no. así como grandes rasgos, ¿qué son los concejales? ¿Cómo? Que así como a grandes rasgos, ¿qué son los concejales?
Ya, los concejales. Los concejales son nuestros representantes en el llamado Consejo Municipal. Por ejemplo, el alcalde de tal comuna quiere cambiar el plano regulador. Quiere autorizar hacer edificios de gran altura. Él no lo puede autorizar solo. Él tiene que preguntarle al Consejo Municipal. Y en el Consejo Municipal están los concejales. Y ellos tienen que votar si están a favor de hacer edificios de altura o si están en contra. Son nuestros representantes en ese Consejo Municipal. Ya, Álvaro, ¿cómo se siente tener una alcaldesa TikToker? La verdad que es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. Yo no voté por ella, yo debo decir que no voté por ella. Yo vendí mi alma al diablo y voté por el candidato a la democracia cristiana. Odio la democracia cristiana, pero yo no quería a Katy Barriga. ¿Ya? Pero no solo porque es TikTok, no. No, yo no la quería porque ella es familiar de Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín, a pesar de que sea una cara súper bonita y muy explotada por la tele, Joaquín Lavín en Chile es uno de los mayores representantes del movimiento Opus Dei. Opus Dei. Los Opus Dei son extremadamente conservadores. Por ejemplo, no ocupan ningún método anticonceptivo ni planificación familiar, porque la mujer casi se ve como un ser reproductivo. ¿Ya? Por eso Joaquín Lavín tiene como 7 hijos. ¿Ya? Y el movimiento Opus Dei, por ejemplo, tiene algo tan aberrante como la carrera de ser dueña de casa, que si no me equivoco la da la Universidad de los Andes, donde te enseñan a ti a ser dueña de casa. Te enseñan a hacer la cama y todo eso. Y la mayoría de los Opus Dei mandan a sus nanas a educarse ahí. ¿Ya? Y tienen colegios en sectores pobres, como en La Pintana, donde crean, lo han dicho, hay un documental, se lo quieren buscar en YouTube, Opus Dei, donde los mismos tipos dicen: nosotros creamos estos colegios en La Pintana para crear buenos obreros para nuestras empresas, para tener buenos jardineros y buenas nanas. Adelante. Yo escucho. Pero Álvaro, qué bueno que tú te sacaras un 100 en hacer la cama. A mí todavía me cuesta un poco con 30 años. No sé cocinar ya, vale. Pero son cosas que uno aprende en la vida. ¿Sí? No tiene es como un pensamiento demasiado conservador. ¿Y por qué ganó? Bueno, lo que explicaba al momento. La derecha la llevó a ella como una candidata. Y todo el resto de la centroizquierda no se puso de acuerdo y llevaron 3 candidatos, por lo cual el voto del sector se dividió y ganó Katy Barriga. Ojo, ojo, y que las encuestas dicen que la gente la quiere mucho, hasta podría ser candidata a la presidencia. Bien. Ya, ahora jóvenes, después de esto, conclusiones. El sistema electoral busca que se generen acuerdos, tanto para la presidencial como la parlamentaria. Que haya una segunda vuelta en la presidencial, busca que ese segundo candidato que pasó busque apoyo de los más chicos que quedaron eliminados. ¿Ya? Y así generar este empate. Y lo mismo en las parlamentarias, generar listas, ¿ya? Para ir con el apoyo de otros y intentar más que nada llegar al poder con el apoyo de otros sectores políticos. Y es muy difícil obtener mayorías en las elecciones. ¿Ya? Tal como dijimos, hay que llevar casi
5 candidatos muy fuertes, todos muy populares, para obtener esos 5 candidatos, o sea, esos 5 cargos. ¿Ya? Por eso hay que llegar a consensos. Si es difícil obtener mayoría en la elección, eso se va reflejado en nuestras clases anteriores, que va a ser muy difícil tener los quórum para votar esas leyes y para generar cambios. O sea, todo lo que yo les expliqué en las últimas 3 clases, podríamos llamarle la llave del candado. La llave del candado para hacer cambios en Chile está constituido, 1, por los quórums, y 2, por el sistema electoral. Ya, jóvenes, ahora tienen que ir a Schoology. A Schoology, 7 minutos. Son 3 preguntas de alternativas. ¿Ya? Así que son 3 preguntas, las hacen en Schoology, desde salida, quedamos con esto listo, las revisamos y estamos. Profesor, las campañas Para cualquier electorales duda, consulta, yo estoy acá, activa el micrófono, chat. profesor, Cuéntame, ¿querías una pregunta? para las reglas de las elecciones, ¿tienen alguna restricción? O sea, ¿Tú te refieres para como la para ser campaña, candidato? para las campañas Ah, ya. a las elecciones, ¿tienen alguna restricción? Tanto moral como... Sí, el CERVEL establece reglas. ¿Cómo cuáles? no sé, que vaya, como lo que hizo una vez, creo, Daniela Chávez, creo, para ser, por ejemplo, ¿Ya? alcaldesa, no, o de Viña, algo así, cosas así que vayan en contra de lo que sería la moral, Sí, o algo que sí, fuera sí lo hay. mal visto, por así decirlo. Mira, hace algunos años atrás pasó un caso con la ex alcaldesa de Renca, que es la actual mamá de la vocera de gobierno, de la Carla Rubilar. Esta ex alcaldesa se llamaba Vicky Barahona. Se llama Vicky Barahona, si todavía no muere. Entonces Vicky Barahona, como candidata, le repartió a los niños de Renca unos libros para pintar. El clásico que uno pinta, de los cabros chicos. Pero la temática era ella, como un superhéroe, y que destruía la pobreza. Entonces los niños pintaban a un superhéroe que se llamaba Super Vicky. Super Vicky, ¿ya? Entonces, eso fue acusado de intentar manejar la mente de los niños, ¿ya? Y además hay reglas sobre la campaña publicitaria, ¿ya? Y lo especial es sobre el financiamiento. Por ejemplo, no pueden ser financiados por empresas de forma privada. Ahora solo pueden ser financiados por gente particular, no por empresas. Ya, hay alumnos que dicen que se les envió solo. Lo voy a ver al tiro. Ya partamos por la Milenka. Milenka, ¿cuál es tu curso? Tercero. Ah, ya. Profe, ponga más oportunidades. Ya voy a poner más oportunidades. Es que lo que pasa es que algunos copian, o sea, ven los errores en la primera
Y después la hacen todas correctas porque se sabe la respuesta, ¿no? De la Milenka. Pero, profe, ¿puede apagarle el perlas correcto? La verdad, sí tenés razón. Ya, Milenka. ¿Y ahí quién más? El Renato Candia. ¿Cuál es tu curso, Renato? Del B. Ya. Profe, Cuéntame. ¿a qué se refiere con conglomerado político? Ah, sectores políticos que se unen para una elección. Por ejemplo, la concertación de los partidos del no, que llevó a la Bachelet, a Ricardo Lagos a la Ah, presidencia. Eran muchos partidos políticos, el PS, el PPD, la Democracia Cristiana, que se unieron con un fin político, tener un candidato único y ganar. Es como una unión de partidos con un fin electoral. Ya, Renato. Ya, ¿y quién más? Ya. El Marcelo, del B. Marcelo Echeverri, del B. Ya. El resto que he terminado, que escriba por el chat, listo, y así veo cuántos ya terminaron y revisamos pronto. Profe, Cuéntame. ¿a qué se refiere con que el sistema electoral tiene como dificultades para el empate? Se me olvidó, pero algo del empate político. Ya, a ver, aquí lo tenemos previsto. La pregunta 3 Sí. dice, el sistema electoral tiende a buscar el empate político. Me refiero a que, por ejemplo, la segunda vuelta, llevar solo 2 candidatos, ¿cachai? Y que todo el resto de los que perdieron se tengan que plegar a estos 2. Ah, ya, profe. Ya, sí, ahora entendí. Gracias. Dale. Ya parece que no hay nadie más que tenga que, aparte del señor Echeverry. Ya. Oiga, profe, se envió mal. Ya. Ya, Ignacio de la Fuente, ¿de qué curso eres tú? Tercero B. Gracias. Ya, Ignacio. Ya vamos a esperar a sus compañeros que no han terminado. Fernanda, ¿quieres que te rehabilite? O señor Leandro, se le cerró. Ya, Flores, Leandro Flores, ¿de qué curso eres? Ya, él sé. Te entiendo. Porque yo en delante, en una clase en cuarto medio, me mandó un cóndor, ¿eh?
Y eliminé el test. En vez de poner un nuevo intento, eliminé todo el test. Solo que no es manejarse mucho con la computación. Flores dice que no lo has hecho. Dice, este usuario aún no ha hecho ningún intento. No, Álvaro, todavía no te puedes virar. Lo vamos a revisar. Fernanda, ¿tú de qué curso eres? Fernanda Espinosa. ¿Tú eres de la? Del C, del C. La Fernanda. Oh, casi lo elimino. Espinosa que está. Ya, Fernanda. Dija la 3, pues. Ya, ya ahí estamos. Ya, porque nos quedan 5 minutos. Ya vamos a revisar. Ya, ya Daniela Sandoval, ya la última, ya. ¿De qué curso eres tú? Del C. Ah, ya estamos en el C. Ya vamos al C. Ya, para la próxima le puede poner más intentos. Total, la idea es que hagan los tickets y que la hagan a conciencia. Me gusta que estén interesados en esta materia. Muy bien. Formación ciudadana, que tuvo que luchar tanta gente para que hubiera ciudadana, formación ciudadana. Daniela Sandoval. Eres Daniela Paloma, ¿o no? Ya. Ya, Paloma. Dale. Es entrete, aunque no caché ni una. Pero de verdad tenías que haber preguntado. Yo pregunto. Si tienen alguna duda y todo. Ya. Jóvenes, voy a ir leyendo y algunos los voy a ir haciendo leer. ¿Ya? Y vamos a ir respondiendo por el chat o alguno que quiera activar el micrófono. Le voy a decir que lo active y la va a leer. ¿Ya? Profe, 1. Cuéntame. profe, a un Leandro Flores y a mí se nos cerró el test. ¿Ya? ¿Y son del C? Yo del A y él del C, creo. Ya, vamos a ver al señor Flores. Flores. ¿Dónde estoy? Oye, Flores ha dado puro problema hoy día. ¿Eh? No es tu día, Flores. No es tu día, Flores. Ya, ¿y quién es la otra persona? ¿De la? La que habló. Ya, la Yachara. Yo. Yachara Benavides. Yachara dice que tú, si ves la pantalla, estoy en tu usuario, dice, este usuario no ha hecho ningún intento. Así que supuestamente todavía lo puedes hacer. Bueno, si no, lo voy a leer de acá. Y después lo puedes hacer resolver. ¿Ya? Ya, leo la 1. ¿Cuál de estas alternativas corresponde a una de las características de las elecciones primarias? ¿Cuál creen que es de estas alternativas una de las características de las elecciones primarias? Ah, Ya la A, bien. Son vinculantes. La B no es porque no son obligatorias, son voluntarias. El ganador, la C no es por mayoría absoluta, es por mayoría simple.
y no se deben resolver en segunda vuelta, solo una vuelta. ¿Y solo se pueden hacer elecciones de alcalde? No. Se han hecho parlamentarias, presidenciales y también de alcalde. Ya. Lucía, ¿tú puedes leer la 2, por favor? ¿Y tu respuesta? Lucía. Pucha, pero ¿por qué saco? Ah, ya, ahí sí. Dale. Es que no estoy en el colegio. Ya, dale, Lucía. ¿Qué ocurre si en la elección presidencial no obtiene ningún candidato la mayoría absoluta? 1. Debe generar una segunda vuelta con las dos primeras mayorías. 2. El Congreso Nacional en sesión plena debe determinar el ganador. 3. En la segunda vuelta compiten los 3 candidatos con más votos. ¿Cuál es la Yo respuesta? puse la A. Bien, es la A. ¿Ya? Alguien se puede haber confundido con la 2, que era el sistema antiguo. Como ustedes lo vieron en historia, con la profe del año pasado, antiguamente en la historia de Chile, hasta antes de la Constitución del 80, el Congreso en sesión plena debía elegir entre los 2 primeros candidatos. Pero en Chile hoy día solo existe una segunda vuelta. ¿Ya? Y la 3. Espérame, antes de esto, Profe, espere. cuéntame. Yo revisé el test y dice que la 1 puso mal la que era correcta, creo. A ver. No, puse la A. Ya. Antes de eso, quiero pasar la lista. Ya, filo, después lo hago. Ya, la 3. Como conclusión del sistema político chileno, podemos decir que, como conclusión general, 1 y Uno. 2. ¿Cómo? 1 y 2. Ya, usted hizo 1 y 2, ya, pero déjeme leer cada una de las alternativas, para explicar. Disculpe. Uno. Es muy difícil generar cambios en las materias fundamentales del país, producto de los altos quórum. Y aquí el caballero está diciendo que la 1 sí, y es verdad. Hay altos quórum que vimos en clases. 2. El sistema electoral tiende a buscar el empate político, lo dijimos hoy día, por lo cual es imposible obtener, por ejemplo, 2/3 o 3/5 para obtener cambios importantes. Y 3. La tramitación de las leyes entrega una gran agilidad y rapidez al sistema legislativo chileno. No, la clase anterior dijimos que era lentísimo. ¿Ya? 1 y 2. Muy bien, señor, que responde por el micrófono. La D. Jóvenes. Ahora, una particularidad que les dejé en Schoology. Algunos se van a dar cuenta. ¿Ya? En el foro de discusión y consultas, les dejé algo particular. Yo sé que muchos no escriben por el foro, nadie, la verdad, nadie lo pesca, pero hoy día les dejé algo para que lean. Hay una noticia, hace muy poco, que algunos sectores políticos, fundamentalmente de izquierda, están planteando eliminar una cámara, dejar a Chile con una pura cámara, una cámara de diputados o una de senadores. ¿Ya? Y algunos creen que sería más rápido aprobar las leyes. El que quiera puede leer esa noticia y comentar, ¿sabe, profe? Yo estoy de acuerdo, hay que eliminar una cámara, 2 cámaras en más sueldo, ¿ya? O yo creo que no, que es bueno que estas 2 cámaras se supervisen. El que quiera opine. Ustedes son ciudadanos, o sea, van a ser ciudadanos ya, son jóvenes con opinión, el que quiera opina. ¿Ya? Eso. Jóvenes, ¿alguna duda?
¿No? No, profe. Ninguna. Cuéntame. No, profe. No. Ya. Ya, jóvenes, estamos. Cuídense mucho, que estén bien, traten de salir lo menos posible a la calle y nos vemos el próximo jueves. El jueves es feriado, así que no sé si vamos a tener clases, yo creo que no. ¿Ya? Chao, profe, gracias por la clase.